Hoy vamos a conocer 9 juegos que pesan menos de 2 GB. Muy buenas a todos, soy Vijantex y hoy les voy a compartir estos 9 juegos bastante buenos que encontré por ahí que no solo pesan menos de 2 GB, sino que también son de medios o bajos requisitos. Este top lo pensé hacer para aquellos que no tienen un internet muy rápido y necesitan que el peso de descarga sea bastante bajo. Por eso, una vez instalado cualquier juego de esta lista, es muy probable que termine pesando el doble o hasta el triple del tamaño mencionado. Recordá que todos estos juegos están disponibles en tu página de descargas favoritas, siendo esta la que vamos a usar como guía para su peso, ya que los juegos normalmente tienen el mismo peso que en Steam. Es un juego de rol surrealista inspirado en los roguelite con combate modernizado de hack and slash sobre sueños lúcidos. El juego tiene como objetivo combinar elementos de brawlers, top-down shooters y dungeon crawlers. Tiene características muy interesantes, gráficos bastante llamativos y la idea de utilizar poderes para manipular los elementos, deformar el espacio e incluso controlar el tiempo mismo. Un nuevo y anciano mundo te espera en cuanto asciendas de tu refugio tras tantos y tantos años. Mundo habitado por criaturas repugnantes e infames, habitan un mundo que jamás ha contemplado otra alma humana y donde reina la naturaleza. Como característica principal tenemos exploración de mundo abierto con misterios y detalles secretos, sobrevivir y reclamar zonas, fabricación de armas, herramientas, atuendos, cultivación de plantas exóticas, pesca, cocina y peleas con criaturas de la era post-apocalíptica. Es un juego bastante completo que se encarga de tener casi todos los géneros en uno mismo, así que muy recomendable este título. Un juego de vóley donde para derrotar a tus oponentes tenemos la gama completa de tiros que un jugador de voleibol real tendría en la misma situación. Necesitarás reflejos rápidos, así como una cabeza fría para mantener la visión general en cualquier situación. En cuanto a la física de la pelota, es muy precisa, incluso el giro de la pelota se tiene en cuenta para calcular las trayectorias de vuelo. Hay dos modos de control, uno es para controlar a un solo jugador en todo momento, o, más difícil pero también un poco más divertido, controlar a ambos jugadores cada vez que juegan el balón. Incluye un modo de carrera extenso para hombres y mujeres. Es un thriller distópico generado dinámicamente inspirado en el clásico Floor 13 y creado por su equipo original. En una sociedad libre, los ciudadanos toman sus propias decisiones, pueden desafiar a la autoridad y tienen voz. Tu trabajo es poner fin a eso. Regresa el escurridizo piso 13 en un Londres que crees conocer y maneja sus recursos y el poder de la pluma para redefinir la verdad. Noticias falsas, vigilancia ilegal, asesinatos. Estarás al timón de la maquinaria de las profundidades del Estado. Encontrarás personajes y sucesos inspirados en el clima político actual. Siendo un juego de terror multijugador, un jugador asume el papel del monstruo que tiene habilidades auditivas hipersensibles y casi completamente ciego. Los otros jugadores, que serían de 2 a 6, juegan como sobrevivientes, tratando de escapar o cazando al monstruo. Está desarrollado para proporcionar una experiencia de terror en línea diferente. Puedes cazar a todos usando tus excelentes habilidades sensoriales o puedes ser un jugador que planea manejar esta situación usando el sistema de chat de voz 3D para contactar con otros jugadores que quieran sobrevivir.
Fútbol con alpacas. Gana la copa y humilla a tus rivales en este divertidísimo, alocado y caótico party game. Hasta 8 jugadores en el modo cara a cara y modo carrera para 1 o 2 jugadores. Bueno, un juego bastante random pero muy divertido y que pesa muy poco. Esos que valen la pena probar. El juego clásico que refleja la experiencia de un francotirador. Al comienzo de cada capítulo se le da 2 rifles de francotirador, un silenciado Warfare ártico como un arma principal y además un fusil especializado que se adapta mejor en cada capítulo, seleccionado de entre una variedad de opciones. Es un juego clásico que quise incluir, obviamente es del 2012, pero puede llegar a ser bastante interesante si nunca lo jugaste en primer lugar. Llegamos al top 2 donde nos encontramos con The Red Lantern, un juego narrativo que en lo particular me pareció bastante llamativo, que consta de ser un juego de supervivencia en el que tú y tu equipo de 5 perros de trineo perdidos en la naturaleza deben navegar por los siempre cambiantes acontecimientos de la selva de Alaska para encontrar el camino a casa. Elige cómo quieras interactuar con el mundo. Si lo abordas de frente cazando a todo lo que se mueve, o tendrás un enfoque más cauteloso. Descubre los cientos de eventos únicos mientras tú y tus perros exploran la naturaleza para encontrar su nuevo hogar. En el número 1 nos encontramos a Crusader Kings 3, uno de los juegos más populares de estrategia que existe. No suele incluir mucho este tipo de género y por eso decidí dejarlo en el 1. Es el heredero de un largo legado de experiencias de gran estrategia histórica y llega con un montón de formas nuevas de garantizar el éxito de tu casa real. Elige una casa real o noble entre diversos reinos en un mapa que abarca desde Islandia hasta India, desde el Círculo Polar Ártico hasta África Central. Guía una dinastía a través de los siglos garantizando la seguridad y el poder de cada nueva generación. Reúnes nuevas tierras y títulos para consolidar tu legado. Encarna a un rey piadoso para tener a los poderes religiosos a tu lado o actúa por tu cuenta y diseña tu propia religión disidente con la que obtener la fama o la condenación eterna. Experimenta el drama y todo lo que tiene para ofrecer uno de los mejores juegos de estrategia de la actualidad. Hasta acá el top de hoy, no te olvides de dejar tu me gusta para apoyar la serie de tops y comentar cuál debería ser el siguiente video de esta serie. Recordá que en la descripción vas a encontrar los enlaces directos a su página de Steam. Nos vemos en la próxima. Adiós.